Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a empezar una nueva unidad, la unidad 2 de la materia de diseño gráfico. La unidad 2 se llama edición de imágenes. Vamos a ver en esta nueva unidad todo el tema referente a cómo editar imágenes. Eh, el día de hoy vamos a ver el primer tema, el primer punto, que es la introducción a la edición de imágenes y algunas partes del entorno de trabajo de Photoshop. Entonces vamos a empezar con la edición o antecedentes de la edición de imágenes. Bueno, como antecedente de la edición de imágenes tenemos lo siguiente. Las primeras modificaciones fotográficas se remontan a mediados del siglo XIX, donde simultáneamente a la aparición de la fotografía en el siglo XIX se tuvo la mezcla entre la fotografía y la pintura. Este fue una práctica habitual entre los fotógrafos y pintores desde los primeros estereotipos o daguerrotipos. Esto fue un antecedente a lo que ahora pues conocemos cómo se pueden realizar las ediciones de alguna fotografía. Acá empezaban con las modificaciones fotográficas. En este caso empezaron por ahí por los siglos a principios del siglo XIX, donde a la par aparecieron lo que fue la pintura y la fotografía. Entonces eso fue un primer antecedente de lo que hoy conocemos como la edición de imágenes, pero ya a través de software, ¿vale? Como otro antecedente, ya entrando en el siglo XX, el retoque fotográfico se convierte en una práctica pues habitual para en este caso, en aparatos propagandísticos, más que nada la propaganda que elaboraban los gobiernos de las potencias mundiales. Se hacían desaparecer detalles de las fotografías, usualmente a lo mejor personas o partes que hacían que nos resaltaran los rasgos de poder de una personalidad. Como por ejemplo, ahí les muestro dos fotografías. En la primera, si se fijan, no tenemos por una parte a una persona, lo cual hacía esa edición, ¿no? Ese retoque de esa fotografía, ¿no? Eliminaban alguna parte que no querían que saliera en la fotografía original, ¿sale? Ahí ya se empezaron a hacer los primeros retoques a principios del siglo XX. Posteriormente, también a finales del siglo XX, con la aparición ya de herramientas informáticas, se generaliza el uso de retoque digital en múltiples campos, aunque sobre todo en el sector publicitario. Se consiguieron grandes resultados gracias a las nuevas tecnologías informáticas, permitiendo por ejemplo componer un cuerpo humano a partir de varias imágenes de otros cuerpos, lo cual pues daba un diseño muy presentable, muy bonito, pero no era como se podría decir, el cuerpo original, ¿no? Sino que ya estaba compuesto o estaba retocado por software informático, en este caso, un software como el que hoy conocemos, ¿no? Los Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, etcétera, ¿no? Ya empezaron a salir todas esas herramientas informáticas que nos permiten hasta el día de hoy realizar esos retoques en una fotografía o en una imagen. Como concepto de edición de imágenes, la edición digital de imágenes se ocupa de la edición apoyada pues más que nada en software por computadora de imágenes digitales. Comúnmente son gráficos rasterizados, en la mayoría de los casos son fotos o documentos escaneados, ¿no? Estas imágenes son editadas para poder optimizarlas, manipularlas, retocarlas, bueno, se le pueden hacer un sinfín de cosas, ¿no? Etcétera. Con el fin, pues, más que nada de alcanzar la meta deseada, ya sea para el propósito o el fin que buscan en común. El retoque fotográfico también su definición es que dice que es una técnica que permite obtener otra imagen modificada, ya sea para lograr una mejor calidad o más realismo, o también para obtener una composición totalmente diferente que pues distorsione la realidad, ¿no? O sea, va a cambiar todo el aspecto de la realidad que trae la imagen como original para darle pues
esos retoques que mejoren su calidad y perspectiva. La aplicación de la edición de imágenes, pues Photoshop es un programa usado principalmente para hacer fotomontajes de imágenes, que además de permitir el retoque de fotografías y gráficos, uno de los aspectos más importantes de este programa es que no solamente ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por diseñadores, sino que también es un instrumento o una herramienta que lo utilizan ya una gran cantidad de fotógrafos profesionales de todas las áreas, que lo aplican para realizar el proceso de retoque y edición digital, eliminando pues depender de la labor de recurrir al laboratorio fotográfico, ¿no? Como antes lo realizaban, ¿no? Que tenían que acudir al laboratorio fotográfico, que era de forma manual la edición de esas fotografías, y obviamente tardaban un poco más, ¿no? Era un poco más laborioso. Esta aplicación, la Photoshop, pues también nos dice que se usa excesivamente en multitudes de disciplinas, por ejemplo, del campo de diseño gráfico y la fotografía. Por ejemplo, en la creación de sitios web también se aplica a este programa de Photoshop, composición de imágenes en mapa de bits, estilismo digital, por ejemplo, fotocomposición, edición, montaje de video, y básicamente en cualquier actividad que requiera la manipulación y el tratamiento de imágenes digitales. Como podrán ver, Photoshop tiene una gran variedad y las podemos utilizar para varias áreas. Bueno, ahora vamos a hablar del entorno de Photoshop que vamos a ocupar para la edición de imágenes. Acá yo voy a abrir un archivo nada más para explicarles esos paneles y diseños que nosotros podemos encontrar en Photoshop. Nosotros para la edición de imágenes, acá recuerden que este es el panel de herramientas. Por lo regular vamos a estar ocupando la pluma, que ya la hemos estado ocupando, que es esta. La herramienta borrador también vamos a estar ocupando la herramienta tampón de clonar y el pincel corrector, por ejemplo. ¿Vale? Aquí tiene varias opciones, herramienta parche también lo vamos a estar ocupando. Todas esas partes los vamos a estar ocupando en como herramientas para la edición de imágenes, así como la herramienta lazo. Todas estas nos van a servir para la edición de imágenes. En paneles, pues vamos a seguir trabajando con el panel de capas. Vamos a seguir trabajando también acá en el caso de los ajustes también. ¿Vale? Es un nuevo panel que a lo mejor no hemos tocado hasta el momento, pero lo vamos a estar tocando. Obviamente el color, muestras también los vamos a estar utilizando. El panel de pinceles, acá por ejemplo ahorita no aparecen habilitados, pero si yo elijo mi pincel, ya se habilita el panel de pinceles, donde yo puedo elegir una gran variedad de pinceles a elegir, ¿no? De todos estos que aparecen acá, ¿vale? Seleccionando alguno de ellos, yo puedo elegir ese pincel que yo quiera ocupar, ¿vale? Ya para ocultarlo, pues le vuelvo a dar clic acá en estas dos flechitas y se oculta, ¿vale? Asimismo vamos a tener el panel de ajustes de pincel, el de propiedades, ese ya lo habíamos visto, el de historia, ¿vale? Y pues acá en la barra de opciones, pues igual el pincel va a tener sus propiedades. Recuerden que cualquier herramienta que nosotros seleccionábamos, en la barra de opciones nos muestra sus propiedades, donde el pincel, pues vamos a poderle cambiar el tamaño del pincel, la dureza con la que vamos a pintar con el pincel, ¿vale? Y obviamente los estilos de pincel que vayamos a ocupar. Acá vienen todos los pinceles que nosotros podemos ocupar, ¿vale? Nosotros es cuestión de seleccionarlo y utilizarlo, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer en la edición de imágenes? Pues la herramienta de transformación libre, esa ya la hemos ocupado, pero no la habíamos explicado. Pues esta simplemente me permite, en este caso, bueno, como tengo seleccionada una capa de texto, no me permite, pero si yo selecciono una capa, edición transformación libre, lo que me hace es que me habilita el cuadro delimitador para que yo pueda, en este caso, manipular esta capa, ¿no? Yo la puedo cambiar de tamaño,
la puedo girar. Recuerden que cuando aparecen esas curvitas con la flechita, yo puedo girar esa forma, ¿vale? Y ya que le cambié, siempre es aplicar el cambio acá en la palomita para que aplique el cambio. Entonces acá vienen esas partes de la edición de imágenes, ¿vale? Además, pues vienen el modo de color, RGB, SMYK, color lab, multicanal, escala de grises. También acá podemos cambiar el tamaño de la imagen. Si nosotros entramos acá, podemos cambiar el tamaño de la imagen, ¿sale? Por ejemplo, ahorita tiene, si lo ponemos en píxeles, tiene 567 de ancho por 737 de alto, pero nosotros podemos modificar este tamaño, por ejemplo, a 800, y ahí me avisa que si quiero cambiarlo, y obviamente va a cambiar de tamaño, ¿no? Ahí ya cambió un poco la altura. Entonces, esos son los paneles que vamos a estar ocupando, además de, por ejemplo, pues acá creo que nada más van a ser esos. Digo, los de pinceles ya los expliqué. De ahí creo que ningún otro vamos a estar ocupando. Bueno, algunos otros más que vamos a poder encontrar en el menú de edición van a ser los de transformar. Por ejemplo, ahorita tengo seleccionado una capa de una forma. Yo también puedo cambiar su escala. Si le doy ahí en edición, en transformar y en escala, pues simplemente es para aumentar el tamaño o disminuirlo, ¿vale? Con eso yo voy a poder aumentar el tamaño y aplicarle el cambio. O también vienen otras opciones, como por ejemplo rotar. Igual voy a poder rotarla, ¿no? Voy a cambiar la orientación de la forma en este caso, ¿vale? Digo, eso también se puede hacer desde transformación libre. Transformación libre podemos hacer todo eso, pero viene esta parte de transformar para poder sesgar, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero sesgarlo, por ejemplo, lo puedo sesgar tanto a la forma lateral, así, o también en forma de altura, ¿vale? Entonces yo puedo sesgarlo, ¿vale? Digo, son varias opciones acá para transformar. Ya vimos sesgar, distorsionar. Por ejemplo, distorsionar me va a permitir mover un punto en específico, ¿vale? Acá yo voy a poder mover un punto en específico para poder distorsionar esa forma, ¿vale? Obviamente punto por punto, ¿vale? Ahí. ¿Qué más puedo tener acá en edición transformar? Perspectiva, por ejemplo. Pues igual es lo que me genera esta perspectiva. Tanto puede ser así, horizontal y vertical, ¿vale? Ahí me aparecen las flechitas para que yo pueda mover esa forma y cambiarle la perspectiva, ¿vale? Y son todas, bueno, vienen más ahí. Deformar, por ejemplo, deformar pues me va a permitir deformar más la forma, ¿vale? Acá, por ejemplo, me va a permitir ajustarlo a como yo quiera, ¿vale? De acuerdo a la forma que yo quiera realizar, puedo mover cada uno de esos puntos y ajustar esa forma, ¿vale? Puedo mover libremente cada uno de estos puntos, si se fijan, ¿vale? Ya al término, pues ya tengo una figura diferente, ¿vale? Entonces es lo que me dan estos paneles de transformar, transformación libre, que son otros que a lo mejor me faltaron. Y acá en ventana también vamos a tener los espacios de trabajo. Por regular están los aspectos esenciales, que es el trabajo, el espacio de trabajo que aparece por default, pero también tenemos el espacio de trabajo en 3D. Si se fijan, cambian las herramientas, ¿vale? Si nosotros nos vamos a ventana, espacio de trabajo, y le cambiamos a gráficos y web, verán que también cambian las herramientas acá. Y así yo puedo elegir
otro, por ejemplo, el de pintura, y también me va a dar otras herramientas diferentes. Asimismo va a pasar con fotografía, van a cambiar sus paneles. El panel de capas siempre va a estar presente, pero acá van a cambiar los paneles, ¿vale? Entonces podemos elegir el espacio de trabajo de acuerdo al diseño que nosotros vamos a realizar, ¿vale? Puede ser fotografía, pintura o los aspectos esenciales que vienen por defecto, ¿vale? Bueno, pues hasta acá es la clase de hoy. Espero se haya entendido los paneles y la introducción a la edición de imágenes. Nos vemos en la próxima sesión.